Capítulo 6. Regulación de contenidos y señalización de información en redes sociales. Este capítulo se centra en la implementación de un sistema de clasificación tipo semáforo en las redes sociales y plataformas de contenido digital, para orientar a los usuarios sobre la veracidad y confiabilidad de la información a la que están expuestos. El propósito es reducir la desinformación, la manipulación y los fraudes digitales y proteger la salud mental de los usuarios paraguayos. Artículo 12. Sistema de señalización semáforo para la verificación de contenidos. 1. Clasificación por veracidad y transparencia. Alerta de riesgo de manipulación. Señala que el contenido contiene elementos altamente especulativos, falsos o que carecen de fundamentos verificables. Ejemplos incluyen teorías de conspiración sin base científica, como la teoría de la Tierra plana, imágenes generadas por inteligencia artificial sin etiquetado, videos manipulados y noticias falsas. Este semáforo rojo actúa como una advertencia visible que alerta al usuario sobre el riesgo de manipulación o engaño. Amarillo, criterio intermedio de veracidad. Aparecen contenidos que, aunque contienen información cierta, pueden tener interpretaciones subjetivas, manipulación de datos o presentan temas que no cuentan con un consenso científico o verificable. Este indicador sugiere al usuario que tome el contenido con precaución, recomendando verificar otras fuentes o enfoques antes de formarse una opinión o compartir. Verde, contenido verificado y fiable. Indica que el contenido ha pasado verificaciones de hechos, fact-checking, y está respaldado por fuentes de confianza y consenso científico. Este indicador ayuda a los usuarios a identificar la información como confiable y a consumirla con mayor tranquilidad. 2. Obligación de clasificación por parte de las plataformas. Las plataformas que operan en Paraguay deberán implementar el sistema de señalización semáforo en el contenido publicado dentro de sus redes, basado en algoritmos de verificación de información o con el apoyo de verificadores humanos certificados. La señalización deberá ser visible para los usuarios antes de que interactúen o compartan el contenido. 3. Educación en alfabetización digital. Las plataformas deberán ofrecer en sus interfaces una breve explicación del sistema de señalización, con enlaces a recursos educativos sobre cómo identificar información confiable y evitar caer en desinformación. El Ministerio de Educación y Ciencias colaborará en la creación de estos materiales educativos para su inclusión en escuelas y universidades del país. Artículo 13. Mecanismos de supervisión y control de contenidos manipulativos. 1. Revisión continua de contenidos especulativos. Las plataformas estarán obligadas a realizar revisiones periódicas de contenidos clasificados en la categoría roja y a notificar al usuario cuando la información sea considerada de alto riesgo para la salud mental o la seguridad digital. Esta medida se aplica a temas de alto impacto en los que suele haber confusión o manipulación, como noticias de salud pública, ciencia y tecnología, eventos globales y política. 2. Etiquetado obligatorio de contenidos generados con IA. Las plataformas deberán implementar un etiquetado claro en cualquier contenido, imágenes, videos, audios, textos, que haya sido creado o modificado utilizando inteligencia artificial, tales como imágenes irreales o voces clonadas. Este etiquetado es parte del semáforo rojo o amarillo y tiene el fin de evitar fraudes o manipulaciones psicológicas. 3. Protección de contenidos infantiles y adolescentes. Se establece una especial supervisión de los contenidos accesibles para menores de edad. Las plataformas deberán utilizar algoritmos de verificación ajustados para identificar y marcar contenidos que puedan inducir a creencias erróneas o actividades peligrosas en adolescentes y niños, tales como retos virales peligrosos o desinformación sobre temas de salud mental. Artículo 14. Prevención de manipulación psicológica y fraude digital. 1. Monitoreo de contenidos con intención de fraude o manipulación. El Ministerio de Justicia y Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, supervisarán regularmente las plataformas para garantizar que se mantenga la señalización adecuada de contenidos de alto riesgo de manipulación. Este monitoreo se enfocará en identificar patrones de manipulación de la opinión pública, uso engañoso de inteligencias artificiales y fraudes digitales que puedan afectar a la ciudadanía. 2. Incentivos a la transparencia.
Las plataformas que mantengan un alto cumplimiento del sistema de semáforo y colaboren en la supervisión y señalización de contenidos de alto riesgo podrán recibir incentivos fiscales o beneficios para sus operaciones en Paraguay. 3. Sanciones para las plataformas que incumplan con la señalización obligatoria. Las plataformas que no implementen correctamente el sistema de señalización o que permitan la propagación de información de alto riesgo sin marcación adecuada serán sancionadas con multas significativas y podrán enfrentarse a la suspensión temporal de sus servicios en Paraguay hasta que cumplan con las normativas establecidas. Artículo 15. Creación de un Observatorio Nacional de Desinformación y Protección al Usuario. 1. Función del Observatorio Nacional de Desinformación. Se crea el Observatorio Nacional de Desinformación y Protección al Usuario, como un organismo autónomo encargado de monitorear y analizar el contenido digital en Paraguay. Este organismo emitirá informes públicos periódicos sobre los niveles de desinformación y manipulación en redes sociales, así como recomendaciones para el mejoramiento del sistema de señalización. 2. Denuncias de contenidos manipulativos. Los ciudadanos podrán realizar denuncias de contenido manipulativo o fraudulento ante el observatorio. El organismo evaluará dichas denuncias y, de confirmarse la manipulación, exigirá a las plataformas la correcta señalización del contenido o su eliminación. 3. Educación y capacitación ciudadana. El observatorio colaborará con el MEC y el MITIC para desarrollar programas de alfabetización digital orientados a mejorar la capacidad de análisis crítico de los ciudadanos en cuanto a los contenidos digitales. Conclusión del capítulo 6. La implementación de un sistema de semáforo para la señalización de la veracidad de los contenidos digitales en Paraguay representa un esfuerzo para proteger a los ciudadanos de la manipulación digital y fomentar un entorno informativo, transparente y responsable. A través de la educación, la supervisión y la regulación adecuada, este capítulo busca empoderar a los usuarios para navegar en el mundo digital con mayor claridad y conciencia, minimizando los riesgos asociados a la desinformación y la manipulación psicológica. Profesor Gerardo Gómez Producciones. Contactos al teléfono 0981-835-801 y 0971-288-088.